Buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro CIPA del curso Administración de Base de Datos. Voy a compartir mi pantalla. Hola, Juan David, bienvenido. ¿Me confirma que me escucha, Juan David? Listo, entonces ya estoy compartiendo mi pantalla. Entonces, eh, bueno, el usuario sale acá en la parte inferior izquierda en esta nueva versión de Oracle LaTeX. Sale acá, aquí hay unas opciones de administración. En caso que a ustedes les salga algún error como de espacio lleno, o que ya no tienen espacio, o que se llenó el table space, deberán ir por aquí por administración, y aquí donde dice Manage Service, aquí hay una opción para solicitar, perdón, para solicitar más espacio. Aquí donde dice Workspace Utilization, ahí va a dar una estadística. Aquí donde dice Make a Service Request, aquí está la opción para solicitar más espacio. Eso en caso que a usted le salga algún error de que no el table space o el espacio de trabajo. Entonces aquí van a solicitar, pueden solicitar 10 o 25 gigas o incluso 100 gigas. Esto para si le sale un error de almacenamiento. Y se acuerdan que en la web conferencia estábamos intentando utilizar SQL Developer, y bueno, no funcionaba, no cargaba porque ya me di cuenta que en Firefox no carga esa pestaña. Lo voy a hacer aquí, mire que voy a entrar aquí, esta es la página principal del Oracle Apex. Entonces aquí me posiciono sobre el símbolo de base de datos y voy a dar aquí SQL Developer Web y se me abre una pestaña. Aquí me queda debajo del... Voy a quitar esta barrita por aquí que me está tomando. Bueno, entonces ya aquí, mira que tengo esta pestaña del eh, la interfaz por default de SQL Workshop, y tengo esta otra pestaña que es el SQL Developer. Igual lo que hago aquí lo puedo hacer del otro lado también. Lo que pasa es que del otro lado es un poco más amigable. Por ejemplo, si yo voy a consultar alguna tabla de las que tengo creadas, que ya las creé en la web conferencia pasada, creé eh, el ejercicio. Mañana en el jueves. Este, bueno, mira, aquí hay MySQL Browser que me permite navegar, y aquí puedo ver, por ejemplo, las tablas. Aquí están todos los objetos que tengo de esta base de datos. Y aquí tengo estas tablas que son las que se crearon con el ejercicio. Pero acá en el SQL Developer, fíjense que aquí me muestra las tablas de una vez.
Entonces, pues esto podría facilitar el ejercicio porque puedo ver las tablas aquí mismo y escribir. Voy a usar esta interfaz de SQL Developer. Entonces, por ejemplo, voy a consultar esta tabla de órdenes o la de empleados. Nunca he tenido pantalla. Es que lo que tú dices, lo que son. Lo ejecuto aquí y bueno, aquí está el resultado. Ahora la desventaja de acá es que no puedo copiar aquí el usuario que me sale acá. Voy a correr esta misma consulta acá en Object, en la interfaz original de Oracle Apex. Bueno, aquí para ya, prácticamente no sé, pero ya lo completo con usted. Selecciono y bueno, aquí me da también el mismo resultado. Pero acá sí puedo, cuando copie el pantallazo, se va a llevar el usuario y algunos datos que me van a permitir van a permitir al tutor comprobar que el ejercicio está hecho por la persona que lo envía. Igual pueden trabajar en esto si quieren. Entonces, bueno, continuando con el ejercicio, la idea era ver algunos ejercicios de trigger. Bueno, primero vamos a ver procedimiento almacenado. Vamos a hacer un ejercicio de procedimiento almacenado aquí de rapidez. Pues voy a crear un procedimiento almacenado. Yo le voy a poner aquí create or replace. Esta es opcional. Create or replace procedure. El nombre del procedimiento le vamos a poner vamos a ponerle a este listar empleados. Listar empleados. Este procedimiento va a listar todos los empleados por pantalla. Entonces, no vamos a pasarle parámetros. Este is es para declarar una variable que podemos colocar, por ejemplo, una variable de tipo varchar 2 de 100 o de 90. Y agregamos nuestro bloque begin y end. Me lo puse en mayúscula y minúscula, pero no importa. Vamos a colocar aquí la función de DNS output. Put line para desplegar esto por pantalla, para desplegar este mensaje por la salida estándar. Vamos a compilar el procedimiento almacenado. Es un procedimiento sencillo de prueba, solo va a desplegar este mensaje por pantalla, pero fíjense cómo es la sintaxis. Aquí colocamos el nombre del procedimiento. Aquí dentro de este bloque y fíjense que en eh, este bueno, los procedimientos y las funciones se usa if en vez de declare para declaración de variables, a diferencia de los triggers que ahora vamos a ver más adelante.
que si usamos la sentencia display. Entonces voy a compilar esto, lo selecciono y dice procedure PR listar empleados compilado. Ahora, ¿cómo ejecuto yo el procedimiento? Tengo dos formas de ejecutar un procedimiento. Acuérdense que en la fase 2 hablábamos de que las, eh, las funciones las podemos ejecutar desde un contexto SQL o desde un bloque PL SQL. Los procedimientos almacenados, si intentamos ejecutarlo desde un bloque PL SQL, por ejemplo, hacerle desde un contexto PL SQL, entonces me va a sacar un error, dice PL listar empleado identificador no válido. En cambio, si este fuera una función, seguramente sí que lo iba a poder hacer. Entonces, ya sabemos que el procedimiento no lo puedo invocar desde un bloque, desde un contexto SQL, sino que lo que tengo que meter en un bloque o con una llamada de call begin. Entonces voy a crear un bloque anónimo de PLSQL y aquí llamo el procedimiento. Entonces tengo que ejecutar todo este bloque, begin, end y la sentencia que voy a ejecutar. Y aquí me salió del mensaje procesando. Tengo que tener cuidado porque me quedan los mensajes anteriores y podría generarme algún tipo de confusión. Entonces aquí hay una símbolo de un trash de basura para que yo limpie esa salida. Listo, entonces ya aquí está funcionando mi procedimiento almacenado, pero no tiene mucha funcionalidad. No hace, no está de acuerdo con el nombre que es listar empleados, entonces yo debo listar los empleados. Había un tema que está en la presentación que yo les compartí, que son los cursores, y que usamos, en este caso vamos a usar un cursor explícito para listar los empleados. Y lo vamos a hacer de manera muy sencilla para que ustedes lo puedan comprender. No sin antes, bueno, vamos a modificar este procedimiento y lo vamos a ir haciendo paso a paso para que ustedes lo puedan entender. Para ello, voy a insertar aquí un bloque de for. Voy primero a hacer un contador aquí. ¿Cómo hago un contador en PLSQL? Utilizo la sentencia for para for i, desde 1 hasta 9. Ya lo voy a hacer 9 veces y de esta manera loop. Y aquí en loop para indicar que se termina el ciclo. Y aquí voy a desplegar, por ejemplo, este mensaje. Me lo voy a copiar. Y aquí le voy a poner contando. Aquí voy a concateno con este doble barra vertical. Y aquí voy a colocar y. Entonces, contando, si yo ejecuto esto, bueno, primero lo compilo, lo ejecuto, debería contarme desde el 1 hasta el 9. Aquí me saqué un error. Dice, se ha encontrado el símbolo 1 cuando se esperaba uno de los siguientes. Lo puedo ver completo.
eh, se ha encontrado el símbolo 1 cuando se esperaba lo siguiente. No es como muy claro ese mensaje. Debe for i data luz en luz. Aquí tengo dbms output.putLine, punto y coma. Esto está aquí como cortado. Bueno, yo lo veo bien. Voy a probarlo acá a ver si me da más detalles del error. Encontré el símbolo 1 cuando esperaba uno de los siguientes. Ya. Bueno, aquí sí me aclaró el error. Es que me falta aquí la palabra y listo. Entonces ya está compilado el procedimiento almacenado. Ahora lo ejecuto, que ya tengo aquí mi bloque para ejecutarlo. Y fíjate que me cuenta contando 1, 2, 3, 4, del 1 al 9. Si le pongo aquí 5, me va a contar del 1 al 5 y así. Entonces, este es un ciclo for. Bueno, esta es una de las maneras de llamar este procedimiento almacenado, pero también lo puedo llamar usando la función call, nombre del procedimiento. Y aquí tengo que colocarle paréntesis vacíos. Y fíjese que también funcionó. Entonces lo puedo llamar así cuando no, por si acaso tengo la necesidad de probarlo rápidamente sin necesidad de meterlo en un bloque PLSQL. Entonces estas son las dos formas de llamar un procedimiento almacenado. Pero entonces lo que yo iba era a listar unos empleados de la tabla empleados, pero aquí todavía estoy lejos, solo me está contando y no me está mostrando empleados. Entonces tengo que usar un cursor para poder recorrer la tabla de empleados. Entonces, este ejemplo for se los expliqué ahorita porque lo vamos a necesitar para el recorrido del cursor. O sea, aquí vamos a declarar, declaré esta variable aquí que no la estoy usando. Pues voy a declarar un cursor explícito. Le coloco el nombre del cursor, que sería C para saber que es un cursor, ¿no? Voy a hacer en minúscula. Cursor C empleados. Y aquí le coloco y acá va acompañado de una sentencia SQL, que es la consulta que yo utilizo para traer los datos y llenar ese curso. Bueno, entonces aquí sería CL, como voy a recorrer la tabla empleado, aquí podría a la izquierda yo tengo la tabla empleado y podría escribir
lo que necesite de aquí, ¿no? Si voy a escoger, si pongo asterisco, me va a traer todos los campos. Vamos a dejarla en asterisco para agilizar, pero lo ideal es escribir aquí los nombres de los campos que voy a recuperar separados por coma. ID, coma, y de dependencia, o voy a traerme el ID y el nombre nomás. ¿De dónde? De la tabla empleado. From empleado. Punto y coma. Entonces aquí tengo esta sentencia, me debe traer los empleados. Incluso yo lo podría probar aquí por fuera. Aquí seleccioné solo esa sentencia para saber que esa consulta está bien, ¿no? Y fíjense que me trae los empleados que tengo actualmente en esta tabla. Bueno, entonces ya tengo mi cursor aquí declarado que se llama empleado, que me trae todos los datos de la tabla empleado y me los guarda en esta variable de empleado que es de tipo cursor. ¿Qué quiere decir esto de tipo cursor? Que es un juego de registros, o sea, me trae todo ese conjunto de registros, me los carga en memoria para yo poder hacer algo con ellos aquí dentro de este programa, que es un procedimiento almacenado. Entonces, voy a usar este bloque de sentencias for para recorrer este curso. Entonces, fíjense que esto lo entienden bien, ¿no? Esta bloque el ciclo for, aquí dice para i desde 1 o in 1 hasta 9, loop, que es un ciclo, y bueno, hace lo que está, el grupo de sentencias que está en el ciclo, y vuelve otra vez y va incrementando y hasta llegar a 9 y allí para. Eso es lo que hace básicamente este ciclo, pero ahora con un cursor, ¿cómo lo va a hacer? Entonces vamos a cambiar aquí, vamos a copiarnos el nombre del cursor que se llama empleado y vamos a reemplazar del 1 al 9. Lo que le estamos diciendo aquí es que el recorrido lo haga sobre el, el cursor empleado, o sea, sobre este objeto, por decirlo de alguna manera, empleado, y que vaya iterando hasta dependiendo del número de empleados que hayan aquí, ¿no? Y aquí vamos a modificar esta i porque i ya trae eh, varios campos de acuerdo a a la consulta. En este caso, i traería el campo ID y el campo nombre. Entonces aquí yo le pondría i punto nombre. Y listo, ya voy a compilarlo. Voy a limpiar aquí y lo voy a ejecutar. Bueno, lo voy a ejecutar, acuérdense, con cualquiera de estas dos. Voy a usarlo con el bloque PLSQL, lo voy a ejecutar y fíjense aquí me dice, bueno, me quedo aquí contando, pero aquí están los nombres de los empleados, Julio Andrade, este otro, Marco, en fin, todos los empleados. Entonces, esta es una manera muy, digamos, fácil de hacer el recorrido de un curso, porque a veces se hace también, se puede hacer y ustedes lo van a encontrar. Voy a ver la presentación que yo les compartí. Voy ahorita que tengo en PDF. Aquí, esto. Entonces, fíjense que aquí
recorrimos un cursor de países eh, y bueno, hay que hacer toda esta, declararlo, además de declararlo, bueno, aquí el recorrido se hace con esta sentencia fetch, entonces se usa un while, se usa un loop para iterar cada empleado o cada país en este caso. Se hace en loop para finalizar, luego se cierra el cursor. Entonces, si ven que es un poco más complejo, bueno, yo lo encuentro más complejo, más largo, más sentencias. En cambio, como lo hicimos ahorita con for, nos ahorramos un montón de líneas y abrimos y el cursor y se cierra automáticamente apenas termine el ciclo. El cursor se cierra. Además que evitamos el problema de que nos quede ese cursor abierto consumiendo memoria. En cambio, de esta manera ya queda el cursor cerrado automáticamente. Entonces, de esta manera, este sería un ejemplo de un cursor explícito. Eh, bueno, este procedimiento también nosotros podemos consultar al nuevo empleado. Vamos a volver este procedimiento una función sobre este mismo, como para acordarnos un poquito de cómo es que es la función. Bueno, esta variable no la estoy usando, así que la voy a quitar. Y las funciones sí me tienen que devolver un valor, ¿cierto? Y le tengo que decir aquí el tipo de valor, el tipo de dato que retorna, ¿no? Eh, bueno, aquí queda curso y aquí tengo que retornar. Pero aquí sí tenía que guardar una variable de salida. Voy a poner texto a esta variable, texto de tipo varchar 2 de 100. En este caso ya no necesito bueno, si los voy a listar todos, pero bueno, la función no me permite listar todos, sino que necesito listar un solo empleado, o sea que la consulta devuelva un único empleado, porque la función no deja salida por no da salida por el estándar o la consola estándar, sino que debo devolver el valor. Entonces, aquí ya no necesito este for. Bueno, lo podría hacer así. Aquí asigno la variable y punto nombre. Se lo asigno a texto y luego que salga ya del ciclo, regreso el valor del empleado. Perdón, empleado no, en este caso sería texto. Esta salida no va, este mensaje no sale en pantalla porque en las funciones no hay esta salida.
En este caso, devolvería, bueno, vamos a probarlo. Aquí dice que nombre se debe declarar. Aquí me quedó una doble M. Función es felicitar empleado compilado. Entonces, bueno, que la puedo probar desde un bloque, desde un contexto SQL. Sería hacerle el nombre de la función, que se llama listar empleados. Y bueno, aquí me sacó un solo empleado, ¿no? Porque la función solo me devuelve el último empleado que trae esta consulta. El empleado, el ID 5, perdón, el 104, que es el último. Entonces solo me devuelve el último. Entonces, digamos, la función sería como para consultar el nombre de un empleado, ¿no? Que yo pase el código y me devuelva ese código, ¿no? Sería, incluso esto lo puedo hacer sin necesidad de esta declaración acá y lo haría con un cursor explícito, pero como ya lo tenemos así, vamos a modificarlo para que trabaje de esta manera. Entonces vamos a pasar aquí un parámetro que sería el código del empleado de tipo entero y aquí vamos a modificar esta consulta. Vamos a agregar aquí un filtro. Entonces le vamos a poner where ID sea igual a lo que traiga esta variable o este parámetro. Aquí me dice felicitar compilado. Voy a limpiar y ahora voy a ejecutar la sentencia. Entonces aquí la llamada tendría que pasar aquí un código, ¿no? Voy a pasar el código 100 o el empleado 101. Y me devuelve marco. Vamos a comprobar que voy a listarlos todos. Aquí tengo ¿dónde es que tengo? Aquí. La consulta que lista todo. Yo pedí el 101 y efectivamente me trajo este registro. Entonces, las funciones también las puedo llamar desde un bloque PLSQL. Vamos a probar. Esta sería una llamada desde contexto SQL solamente. Fíjese que esta es una sentencia SQL. Entonces, desde un bloque PLSQL sería, bueno, voy a copiarme pero la salida entonces la tengo que asignar a una variable. Creo que se llama así, listar empleado. Tengo que pasar un empleado. Voy a pasar el 103. Y bueno, tengo que guardar este dato en una variable. Si lo ejecuto así, muy probablemente no va a funcionar. Me dice que no es un procedimiento, que como es una función, yo tengo que guardar lo retornado en una variable. Entonces, como necesito declarar una variable, agrego el bloque declare. Eh, entonces, le voy a declare begin and voy a declarar una variable, ¿verdad? Le voy a poner salida de tipo varchar.
Y lo que me devuelva la función, tengo que guardarlo en esa variable. Asignación, recordemos que se hace con dos puntos igual. Entonces, y ahora, bueno, tengo que mostrar esta variable porque si lo ejecuto así, pues no voy a ver nada. O sea, dice procedimiento terminado correctamente, pero no veo nada. Para mostrar esta salida, lo hago con la función esta de DBMS output, que me la voy a copiar para... Y aquí como voy a mostrar mi variable salida, sería así. Aquí me salió ya el nombre del empleado. Entonces, de esta manera opero yo con procedimientos y con funciones almacenadas. Estas, estos objetos quedan almacenados. Vamos a mirarlos por acá por Object Browser. Ah, bueno, antes de venir acá, aquí va quedando un histórico de las sentencias que usted va corriendo. Acuérdese que estos ejercicios hay que guardarlos y enviarlos como evidencia de la actividad final. Bueno, quedamos en que íbamos a ver los objetos guardados por aquí por Object Browser. Aquí en- aquí están los procedios. Fíjense que tengo el que hicimos ahorita fue PR listar empleados. Estos están así en rojo porque deben tener algún tipo de error. De hecho, un montón de cosas ahí, ¿no? Sí, entonces tienen error. Eh, por aquí los puedo eliminar. Voy a borrarlos de hecho. Con drop. Bueno, y las funciones que he creado aquí están también. Bueno, listo. Eso es lo que tiene que ver con procedimientos y funciones. He hecho este ejemplo para que ustedes les sirva como de guía para los ejercicios que van a hacer. Bueno, vamos a hacer un trigger. Pero antes vamos a ver cómo particionamos una tabla, que es uno de los ejercicios que ustedes tienen que hacer, ¿no? El particionamiento de tabla. Yo tengo por aquí un ejercicio. Bueno, este ejercicio está aquí a partir de esta línea. Me permite crear particiones por año sobre una tabla, que es más o menos el ejercicio que ustedes se le están pidiendo que haga. Eh, entonces, fíjense que aquí empieza con esta sentencia alter table, en este caso una tabla temporal o tempo. Dice modify partition by range, que es la opción que se usa para fecha. Y le decimos que lo haga por este campo que se llama fecha. En el caso de ustedes tendrán que detectar qué campo o fecha van a tener en esa tabla que se les pide particionar. Por ejemplo, si el ejercicio pidiera que
que se hiciera sobre la tabla órdenes. Entonces, tendrían ustedes que ver que, vamos a ver, la tabla órdenes, cuál es el campo fecha. Esta columna order ETM, 14 de septiembre, tiene el año, ¿cierto? Entonces, esa podría ser la columna por el que ustedes van a hacer el particionamiento. Eh, lo podrían hacer, por ejemplo, creando una tabla temporal. Si yo quiero particionar, por ejemplo, esta tabla que se llama dependencia, que tiene un campo fecha. Entonces, ahora lo que tengo que tener en cuenta es que los años, las particiones que yo haga, eh, estén de acuerdo a los años que yo tenga aquí en la tabla de dependencia, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo le digo select asterisco from dependencia y ahí me puedo dar cuenta que tengo datos del año 26, del año 25, 24, 26 y 27. Sería 24, 25, 26 y 27. Ahora, yo podría hacer la partición directamente sobre esa tabla o crear una tabla temporal como para probar. Eh, ¿Cómo creo una tabla temporal de esa tabla? Voy a crear como una copia. Sería, bueno, primero voy a borrar alguna tabla temporal que tenga. Entonces, bueno, como aquí tengo esta sentencia, la voy a usar. Voy a decirle create table tempo. Ah, así sería como, así, de acuerdo con la selección esta. O sea, créeme, en realidad aquí con esta sentencia estoy creando una copia de la tabla de dependencia. Y aquí me dice tabla tempo creada. Si yo consulto la tabla tempo, debería tener lo mismo que la de tabla de dependencia. Perdón, aquí sería tempo. Y listo, aquí tengo la tabla tempo. Entonces, lo que voy a hacer es particionar esa tabla. Recordemos que el particionamiento de tablas se usa para la optimización de esas tablas. Se hace normalmente sobre tablas muy grandes que empiezan a crecer exageradamente, como la facturación de una ciudad, por ejemplo, que son tablas con millones de registros y que una consulta suele ser muy lenta. Entonces, para ello se particiona, por ejemplo, por años o por meses, dependiendo de qué tantos registros tenga, pero normalmente se hace por años y de tal manera que las consultas se agilizan porque él, antes de buscar en toda la tabla, ubica la partición donde está esa de acuerdo con la fecha y va a hacer que las consultas sean mucho más rápidas. Esto en el tema de particionamiento. Eh, bueno, sí, básicamente eso. Entonces tenemos que armar estas particiones
Entonces aquí tenemos alter table tempo, modify partition by range sobre el campo fecha. En el caso ustedes tendrían que cambiar aquí nombre de la tabla, nombre de la fecha y agregar las particiones de acuerdo a los años que tengan en esta tabla. En este caso, fíjense que aquí tenemos 25, 26 y 27. Nos falta aquí el año 24. Si intentamos particionar así, seguramente nos va a dar error. Aquí la voy a intentar ejecutar así como está actualmente. Ah, bueno, ya creo las particiones porque en esta tabla, sí, está bien. Aquí dice partición 2024 y toma las fechas menores al 1 de enero del 2025. Entonces las fechas menores a esta fecha del 2025 van a quedar en la partición 2024. En la partición 2025 van a quedar las fechas menores al 1 de enero del 2026 y así sucesivamente. Bueno, este intervalo nos permite crear particiones futuras solas, de tal manera que podamos insertar, por ejemplo, el año 2028, si no agregáramos esta sentencia, no se van a crear estas particiones automáticamente y va a sacar un error de que no existen particiones para esta fecha. Entonces, fíjense esta manera, rápidamente hicimos una partición. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta aquí? Que todos los datos sean tenidos en cuenta si particionamos por año, que todos los años queden incluidos dentro de las particiones. Bueno, otro ejercicio que traía por aquí, ya con los 10 minutos que nos quedan, sería vamos a hacer un trigger. Yo creo que ustedes han ya trabajado triggers en periodos pasados como una de las elementos que pueden optimizar la base de datos porque automatizan procesos. Entonces, de ahí la importancia de los triggers. Entonces, bueno, yo por aquí tenía un ejercicio de triggers. Bueno, este trigger eh, la idea es que se dispare cuando se actualice una dependencia. En este caso, fíjense que tenemos la sentencia create or replace trigger, el nombre del trigger, y el trigger siempre va asociado a una tabla, en este caso va amarrado a la tabla de dependencia. Dice aquí, después de actualizar la tabla de dependencia, en este caso, este trigger se dispararía después que se haga una actualización sobre la tabla de dependencia y está para cada registro de la tabla. Tiene un bloque de declaración para declarar alguna variable que se necesite. Eh, Aquí tiene su bloque begin y end. Entonces aquí va la lógica de la programación que se va a hacer. Puede ser que nosotros tengamos, por ejemplo, una tabla de auditoría y queramos dejar la huella de ese cambio que se hizo en la tabla de dependencia. Entonces, este trigger puede hacernos ese trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a crear una tabla de auditoría. En la actividad, ustedes van a tener que crear una tabla de auditoría, me parece, eh, para hacer algún tipo de ejercicio que se lo solicite. Entonces, create table, vamos a ponerle auditoría.
dependencia. Le vamos a poner aquí el ID de la dependencia. Le vamos a poner un campo de fecha. Le vamos a poner un campo de, aquí no va a punto y coma, sino fecha day. Le vamos a poner un campo de usuario, el que hizo el cambio, ¿no? De usuario, de tipo bachar. Vamos a ponerle 90, 50. Y le vamos a poner el descripción del cambio. Descripción de tipo bachar de 200. Create table, auditoría, dependencia, con estos cuatro campos. ID de tipo entero, fecha de tipo date, usuario, descripción, bachar de 200. Aquí tenemos un error, falta de paréntesis derecho. Aquí este punto y coma no va aquí. Y este punto y coma no va aquí. Entonces aquí dice tabla auditoría dependencia creada. Entonces lo que vamos a hacer es actualizar con este trigger. Vamos a dejar una huella en esta tabla siempre que se haga una modificación en la tabla dependencia. Entonces para ello vamos a tener que modificar aquí. eh, bueno, esto lo voy a dejar aquí. Le voy a decirle aquí insert, info. Estas dos primeras sentencias en realidad son informativas. Bueno, aquí sí la cadena se llena. Eh, cadena es una variable donde dejamos registro de que se modificó nombre y hay una variable que maneja el trigger que es all.description, all y el nombre del campo, ¿no? Que es el campo que estaba, como estaba anteriormente y este new es el campo como queda después de actualizado. Entonces sería insert, into, el nombre de la tabla que es auditoría de dependencia. Para, enter. Aquí le vamos a poner los nombres, los campos que vamos a insertar. Vamos a insertar el ID que lo lleva, bueno, el ID no cambia, entonces vamos a poner all.id, que sería el primer campo, ¿no? Fíjense que tenemos que agregar aquí estos dos puntos para que nos tome esa variable especial que tiene internamente el trigger. Y se refiere al valor old, es la palabra viejo en inglés. Significa que es el valor anterior que tenía el ID. Necesitamos guardar la fecha, entonces
Acordémonos que tenemos una función que se llama sysdate, que nos guarda la fecha, el usuario, que se llama user. Tenemos esa función también que nos devuelve el nombre del usuario. Y acá tenemos luego la descripción de el cambio. Bueno, aquí tenemos esta variable cadena que ya tiene, se modificó nombre por este otro valor, nuevo description. Entonces vamos a usar esta variable y creo que ahí estaría bien. Vamos a compilar nuestro trigger. Y dice trigger de dependencia compilado. Voy a dar aquí. Bueno, y entonces ahora, ¿cómo ejecutamos este trigger? Acuérdense que yo les había dicho que eh, el trigger, bueno, es un disparador que se activa automáticamente. O sea, no necesitamos lanzarlo, sino que él se activa automáticamente, en este caso, después que actualicemos la tabla dependencia. Entonces, si queremos que se active ese trigger, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una actualización sobre la tabla de dependencia, ¿cierto? Entonces, eso es justo lo que vamos a hacer. Vamos a hacer update dependencia. Le vamos a colocar, vamos a actualizar un nombre, el nombre. Antes voy a hacer una consulta sobre la tabla de dependencia para ver qué datos tenemos. Pues tengo el ID 4, que es exploración, ese lo voy a cambiar. Quiero cambiar este dato de exploración por un departamento de una empresa, sería, vamos a ponerle suministro. Entonces este ID 4, la dependencia 4 ya no se va a llamar exploración, sino suministro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer esa actualización. Update dependencia, set nombre o descripción, se llama este campo. Entre comillas, porque es un campo de texto. Se va a llamar suministro. Si yo ejecuto esta sentencia así, update dependencia, set descripción igual a suministro, me va a cambiar absolutamente todos estos registros y les va a colocar este nombre, suministro. Entonces, para evitar eso, yo tengo que usar un filtro, ¿no? Que se usa con la palabra reservada where. Solamente vamos a cambiar donde el ID sea igual a 4. Entonces con esto tengo que tener cuidado porque si yo ejecuto esta sentencia así, selecciono esta parte y dejo el fuera, me va a cambiar todos los nombres de la tabla y le va a poner suministro. Bueno, entonces aquí vamos. Y debe dispararse este señor trigger. Pues aquí vamos. Fíjense que este dato, esta parte que dice procesando, se modificó, un poco mal escrito aquí. Nombre, exploración por suministro. Dice una fila actualizada, o sea que este señor se disparó y procesó. Ahora, ¿en qué tabla debe quedarme la huella de lo que se hizo? ¿Alguien que me diga? Acuérdense que el trigger, aquí en la tabla auditoría dependencia, debió quedarme un registro de ese cambio
que se realizó. Entonces, justo lo que vamos a ver, vamos a consultar esta tabla. Auditoría de tendencia se llama la tabla, que me trae a todos los campos, ¿no? Asterisco son auditorías de tendencia. Aquí me falta from. Pues fíjense, aquí está, se cambió el ID 4. El cambio se hizo el 23/06 a las 11:01. Supongo que este servidor está en otro país, de pronto en Asia, y por eso la hora salió así de esta manera. El cambio lo hizo el usuario WKSP-ABD21. Ese es mi usuario con el que estoy trabajando ahora y este fue el cambio que se hizo. Aquí me quedó un error, se modificó nombre de exploración por suministro. Entonces de esta manera voy a corregir aquí. Puedo yo usar trigger para automatizar ciertos procesos. Listo, entonces vamos a dejar hasta ahí, ya son las 6:04. No sé si tienes alguna pregunta, Juan Pablo. Buenas tardes. Bueno, si no hay pregunta, entonces vamos a dar por terminado este CIPAS. Yo les comparto la grabación y éxito con el desarrollo de las actividades y que gane Colombia.